¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva sesión de Mercadotecnia Electoral. Soy Jesús Gómez, consultor político. En esta ocasión tendré el gusto de ofrecerles la conferencia Estrategia Electoral Exitosa. Qué bueno que están con nosotros. Como todos nos damos cuenta, el origen de la palabra campaña electoral, tiene su principio en el tema militar. En aquellas batallas o grupo de batallas en una guerra que había, pues quizá con los griegos, con los romanos, con Napoleón. Decididamente es importante el que asumamos la perspectiva militar para conocer qué significa una campaña, para saber en qué parte nos estamos moviendo, que no es otra cosa más que invertir y anticipar los capitales para lograr objetivos políticos y electorales. Requiere de unos cálculos, de una coordinación muy precisa y de identificar con precisión los fines y los medios. Como en la campaña militar, la única alternativa posible es ganar. Sin embargo, no podemos mantener este criterio de guerra sin un ajuste político muy importante. Esto es, los que deciden quién va a ganar la elección no son alguno de los contrincantes, no es su fortaleza ni tampoco su mayoría aplastante o no, son los electores. Esto es, las personas que están alrededor nuestro y que ellos votan por uno de nosotros. Esto es una batalla de percepciones, no de realidad. No gana el más fuerte, sino quien logra enamorar a los electores, a los votantes, para hacerles ver que es el mejor. De esta forma, hay una guía fundamental en la estrategia de campaña. Concentración. Esto es, concentrarnos en la propia fuerza sobre la debilidad del contrario. No mejorar mis puntos débiles, no atacar en la parte más fuerte del contrario, no. Ser percibidos como el más fuerte, ser percibidos como mejor que el otro, el primero incluso en el tema de mayor importancia con el electorado. Ser percibidos como el que va a ganar, esto es el único. Somos los únicos que cubren la opción del electorado. Insistir en esto se conoce como concentración estratégica. Solamente uno o dos temas por segmento y no más. De esta forma, debemos de recordar los 7 hábitos del estratega eficaz. Estos son: ajustar lo deseable a lo posible. Sí, tener metas altas, pero no creer que vamos a poder hacer más de lo que la realidad nos permite. Segundo, trabajar por objetivos medibles, cuantificables. Tercero, sorprender al adversario, hacer cosas que no estaba esperando, naturalmente positivamente percibidas por el elector. Aprovechar sus debilidades, particularmente su talón de Aquiles, aquello en lo que es francamente débil. Tener siempre alternativas, nunca un plan se cubre a la perfección. Asegurar una ejecución adecuada y, por último, ser flexible y adaptable a cada situación del momento electoral que la coyuntura nos va presentando. En el mundo democrático del siglo XXI, las campañas se ganan por mayoría. Si fueran 2 contendientes, sería 50+1. En una elección tripartita o más, seguramente tendremos que tener cercano al 35-40%. Pero ojo, muy importante es que esto lo transformemos a números absolutos para conocer el número de votantes preciso que tendremos que tener, no solamente a nivel general, sino en cada sección, en cada ciudad o en cada provincia, con 3 elementos clave. El primero que tenemos que hacer es retener a los simpatizantes. Estos se conocen como votos duros, si son francamente adeptos a nuestra causa, o incluso blandos, que están mayoritariamente con nosotros, pero sin ser fanáticos. Segundo ejercicio de estrategia electoral, ganar nuevos adeptos, particularmente
en la pechuga que le hemos llamado de todo el proceso electoral, que son los indecisos. Tengo que asegurar que se vengan conmigo el mayor número de indecisos. Y también, ¿por qué no decirlos? Debo restarle votos al oponente, con algunas estrategias que iremos viendo en el camino. Identifiquemos ahora algunos elementos indispensables para nuestra estrategia electoral. Por ejemplo, disponer de una base geográfica detallada, una base de datos. Identificar a cada elector con su posición territorial, saber quién vive en cada casa. Segundo punto, llevar la ofensiva. En las estrategias de mercadotecnia política, uno tiene que llevar la batuta y proponer la acción antes que el oponente te gane. Tal forma que la proactividad, el dinamismo, la iniciativa tiene que ser una característica de nuestro equipo de campaña. Siguiente, lo hemos mencionado ya, atacar en temas vulnerables. Tener varios ases sobre la manga de saber con precisión cuáles son las áreas, los temas que al candidato no le gustaría que tocáramos. Esto es poner nuestras reglas de juego. Igualmente, debemos de mencionar el segmentar en mercados en forma objetiva, ya no solamente por sexo, edad o nivel socioeconómico, sino por temas de interés o incluso por intención de voto. No olvidemos en este tema medir sistemáticamente los avances, sea desde el principio con una investigación de base electoral, sea a lo largo de la campaña a través de mediciones sistemáticas, en la parte final como tracking e incluso el último día a través de un exit poll. Esto forma parte de la estrategia, no podemos olvidarlo. Quizá nos preguntaremos, ¿qué más es estrategia? Estrategia es iniciativas que dicten la línea de actuación de toda la campaña hacia objetivos claramente definidos y naturalmente que todos estén alineados. Estrategia son toma de decisiones anticipadas al momento que va a suceder para que sepamos cómo responder claramente. Esto es dirección. Estrategia es saber el rumbo de la campaña, incluso a pesar de algunos caminos sinuosos que no podemos prever, incluso a pesar de algunos elementos, factores externos, mediáticos o del mismo contrincante que sería imposible anticipar. Estrategia es dirección y es rumbo. Como toda acción humana, es necesario reconocer que la estrategia de campaña tiene algunos factores por vencer. Hagamos memoria y registro de ellos. Primero, el nivel y coincidencia de la campaña. No es lo mismo una elección para presidente municipal que para diputado, gobernador o incluso presidencial. ¿Y cuántas coinciden? ¿Cuántas se alinean? Segundo, el tipo de electorado. Recordemos que en los pueblos latinoamericanos particularmente estamos hablando de personas sencillas, de nivel socioeconómico bajo, de pocos estudios, leen muy poco. Entonces, ese electorado nos tenemos que concentrar en ello. Esto se conoce como mercado meta. Tercero, los candidatos. ¿Quiénes son? ¿Qué tan competitivos son unos entre otros? Cuarto, el dinero disponible. Uno de los primeros factores a considerar para saber si me puedo aventar a hacer investigación, si puedo hacer televisión, radio, etcétera. La coyuntura política, de dónde viene ese momento histórico. Siguiente, la relación con el poder. El candidato, el partido, ¿es de continuidad o es oposición? Otro tema más, ¿cómo es la competitividad? Están continuamente hablando y saliendo en los medios, en la prensa, la gente tiene un gran interés o nadie los pela. Dos elementos más. ¿Qué tan profundamente conoces tu mercado electoral? ¿Qué tanta investigación tienes, tanto cualitativa, antropológica como cuantitativa? Y por último, la cantidad y la calidad de colaboradores que tienes. Por eso, no hay un solo manual de campaña. No hay una única Biblia que nos indique cómo tienes que hacerlo. Son muchos factores en relación a decidir la estrategia. Debemos insistir en esto. Cada campaña es distinta. Requiere su propia investigación,
No podemos irnos con estudios de años anteriores ni con solamente las tendencias. La formación y capacitación del candidato y de su equipo tiene que darse en cada caso. Se integraron nuevas personas. Los objetivos muy probablemente también son diferentes. Los intereses que se juegan en la campaña, los momentos por el que vive esa región, ese estado, ese país han cambiado. Los valores que se juegan y también los estrategas de uno y otro lado se han modificado y tienen elementos diferentes de tal forma que la contienda ya cambió. ¿Qué más es la respuesta que podemos esperar de una estrategia? ¿Cuál es el mensaje y sus complementos? Eso es estratégico. El mensaje es la campaña. ¿Cuál es la suma de diferentes segmentos sociodemográficos electorales ganadora? Esa es la estrategia. ¿Cómo desarrollar una temática que llegue profundamente al corazón y a la intención y a la parte reptil del votante? Eso es estrategia. ¿Cómo se deben lograr hitos mediáticos? ¿Cómo lograr salir en los periódicos a 8 columnas al día siguiente o que nos den el prime time en los noticieros televisivos? Esa es estrategia. ¿Dónde debo de hacer las actividades mediáticas? ¿Quién debo poner en la parte estructural específica? También es estrategia. Al final, estrategia es por qué debo distribuir mi agenda y el presupuesto de cierta manera. La campaña es como la vida. Lo que importa es la actitud con la cual la enfrentes. Y en este contexto se dice, cada vez que hay una campaña exitosa, cada vez que alguien ganó, es porque tomó una decisión arriesgada. Alguien quizá no lo hubiera tomado y hubiera perdido. Piensa, ¿cuál es tu siguiente decisión en la campaña? Estrategia son resultados. Es el marco en el cual nuestro equipo de campaña, nuestros voluntarios pueden tomar decisiones meditadas e intencionales. Y estos son los que establecen la dirección, alteran la composición y son los que nos dan el rumbo. Esto es, en ocasiones una campaña solamente se ve una estela superior y abajo hay un submarino con una capacidad nuclear, con una capacidad de cohetes específico, con una capacidad de ataque devastadora. Solamente vemos la parte superior. Esa es la mejor campaña estratégica, la que apenas se notan nuestras decisiones. Estrategia, pues, es una suma de decisiones abajo del agua que nos permiten ir perfilando con mucha claridad el futuro o la dirección que estamos tomando para poder ganar. Estrategia, pues, es diferenciación. Ser diferente no significa ser mejor. Ser igual no es definitivamente ser mejor. Ser diferente nos da la posibilidad de ser mejor. Por tanto, mejor siempre es diferente. En una campaña electoral en donde la gente cree que todos los candidatos son iguales, tienen las mismas propuestas, disminuye su nivel de participación. Solo aquel que integra una ventaja competitiva, solamente aquel que dice, soy único por este tema y que la gente se suma alrededor de esta propuesta, es el único que puede avanzar y el único que puede llegar a la victoria. En este orden de ideas, la ventaja competitiva tiene dos elementos a considerar y que ustedes deben de incluir en sus momentos de campaña. El primero es coraje para lograr el futuro. Esto es una decisión, quisiera decir yo, sobrehumana, que nos permite poner en perspectiva una visión de largo plazo y en donde ponemos nuestro corazón, nuestro compromiso. Y segundo, una fuente de diferencias competitivas. ¿Cuál es? La ideología del partido, el presupuesto, el número y la calidad de colaboradores, mi capacidad como candidato de convencer a la audiencia. Esto es, yo tengo que desarrollar suficientes conocimientos, la adecuada segmentación, integrar la tecnología mejor disponible, entre la cual están los estrategas consultores, y enfocar todo esto como si fuéramos un proyector para lograr que nosotros seamos francamente diferentes y el electorado lo capte,
lo identifique, lo perciba. Ya que hablamos de esta selectividad, debemos decir que la estrategia es concentrarnos en temas, cuáles son los issues de campaña de los cuales voy a hablar con los electores, en cuáles voy a meter mi corazón, en segmentos, concentrarnos en segmentos, cuáles son los más importantes segmentos que me harán ganar, concentrarme en momentos específicos en los que voy a lograr saltos en mi convencimiento al electorado, particularmente a los indecisos, y la concentración en algunas formas, en algunos medios, los más eficientes para poder llegar al electorado de la mejor forma posible. Concentración sigue siendo el nombre del juego en la estrategia. Anoten, por favor, otras respuestas a diversas preguntas. ¿Cuál es mi única propuesta clave? Todo esto es estrategia, evidentemente. ¿Por qué los electores deben de votar por mí, mejor mi candidato, y por ningún otro? ¿Cuál es la fuente de mi competitividad? ¿Cuáles son los segmentos más rentables, como ya había dicho? ¿Cómo puedo conocer al electorado mejor y más profundamente que el contrincante? ¿Cómo debo conocer los planes del adversario? ¿Cómo puedo saber anticipadamente qué va a hacer? ¿Cuál es la diferencia en la percepción del electorado? Y por tanto, ¿cuáles son mis inversiones en áreas clave que sostienen mi ventaja? Escuchemos ahora algunas de las recomendaciones que uno de los mejores consultores de todos los tiempos, Joe Napolitan, padre incluso de la consultoría electoral en Estados Unidos, muy orientado al mercado de allá, pero que podemos tropicalizar al mercado latinoamericano, nos dice: primero, la estrategia es el factor individual más importante de la campaña. Es el número uno, es en lo que nos tenemos que concentrar. En eso no podemos fallar. Cualquier inversión, cualquier investigación tiene que ir muy concentrado a desarrollar una estrategia ganadora. Y en este contexto, la necesidad de arreglar el tema presupuestal, el tema del dinero, el tema financiero, cobra el factor más importante en la capacidad estratégica que voy a desarrollar. Segundo, recomendación de Napolitan: la estrategia debe ser diferente en cada campaña, incluso para sorprender al adversario, incluso por la creatividad para no cansar al elector. Y debe estar esta estrategia por escrito. Es un plan formal de varias hojas, evidentemente sin copias. Evidentemente no se envía por correo electrónico. Tiene formatos particulares y tiene una serie de temas que están agendados en un índice. La estrategia debe ser formal, debe estar por escrito y la debe guardar el coordinador de campaña. La estrategia nos indica las prioridades, aquellos temas que son primeros que otros y naturalmente nos trazan el rumbo por donde debemos caminar. Tercera recomendación de Joe: las encuestas son la base indispensable de la estrategia. La encuesta de base electoral principalmente, con investigación cualitativa antropológica. Hoy no la podemos quitar. Sin embargo, no determinan la estrategia. ¿Por qué? Porque sería la misma estrategia de los tres, si fuera solamente con base en la encuesta. Falta la parte de creatividad, faltan los diferentes factores. Por tanto, no se vayan con la finta, que las preguntas que más resaltan ahí son los temas que tenemos que manejar. Al contrario, en muchas de las ocasiones son los temas ocultos, son los temas emergentes, incluso novedosos, actuales, los que hacen que podamos tener la diferencia. La información en este contexto. Es muy importante el estudio, pero es mucho más la asimilación que podemos tener de esa información. Las mejores encuestas no se publican. No crean, por favor, en las encuestas publicadas en los diarios. Alguien las filtró, alguien las hizo con una intención sesgada. Las verdaderas encuestas son las que modifican, tienen la capacidad de modificar la acción del elector y esas no son públicas. Cuarto, nunca subestime la división interna, los conflictos internos entre los partidos, de lo más común. Y de hecho, cuídese si su partido está dividido.
El número de votos que le puede quitar esta división, lo hemos visto repetidamente los últimos 20 años en Latinoamérica, es clave para el triunfo del opositor. Controle los tiempos, debe de lanzarse en la forma más anticipada posible para ir cerrando el paso a sus adversarios. Integre a la gente de más experiencia y de más capacidad. Es necesario que aprovechemos la base de participación que ya tenemos, sí, del partido, pero adicionemos los colaboradores nuevos que trabajan por la persona. Como todo proceso técnico, médico, científico, cada campaña requiere de la inscripción, de la colaboración de expertos, de profesionales. No dude el dejarse ayudar por los especialistas. Es necesario evitar aquellos que se creen expertos porque leyeron algún buen libro o ya participaron solamente en una campaña. Llevar una campaña es una cuestión metódica, profesional, y es muy valioso aquel que tiene muchos años y que ya echó a perder. Evite el dejarse influenciar por temas de familia, el tema de amistades cercanos y el de algunos publicistas creativos que creen que se la saben todo. He visto con mis propios ojos cómo una supuesta feliz idea creativa puede arruinar la campaña porque no tenía la perspectiva estratégica o porque no estaba suficientemente sustentada en investigación. El publicista tendrá que hacer caso al estratega y no viceversa. En alguno de estos videos hemos comentado ya la importancia de la comunicación. La campaña es comunicación. La campaña es el mensaje, dijimos hace un momento. Cuide, por favor, todos sus mensajes. Usted comunica hasta cuando no lanza mensajes. Posturas, posiciones, lo que dice, lo que no dice, si contesta o no contesta. Hacer campaña es comunicar. Impacta el trato cotidiano y siempre debe de ser emocional, o si no, no haga la campaña. La única forma de que el mensaje llegue es encontrar este perfil francamente emocional, repetirlo las veces necesario y medir para saber cuándo ya fue suficiente. Comunicar es el número